Súper. Ya, entonces, voy a detener la... Uy, que tengo todas las... Voy a detener las notificaciones. Ya, ya. Entonces vamos a partir, vamos a dar inicio a este webinar, ya que ustedes saben que estamos haciendo como sociedad este ciclo de webinar, y hoy día vamos a partir con la presentación de Claudio Aranguis, ya que es que él nos va a hablar sobre la humanización desde el aula. ¿Ya? Les presento a Claudio, ya él es enfermero universitario, egresado de la Universidad de Santiago de Chile, es magíster también en docencia universitaria de UTLA, diplomado en docencia para profesionales del área de la salud, académico, investigador de la escuela también de TENS de UTLA, es cofundador y además de nuestra sociedad y además presidente de nuestra sociedad. Así que bienvenido, Claudio. Te deseo el mejor éxito en este inicio de tu webinar. Muchas gracias, Ale, por tu presentación. Eh, estoy súper contento, muchas gracias en saludar a todas y a todos los que están conectados a través de Zoom, acá que nos estamos viendo, y a los que están también a través de Facebook. Eh, Hoy día preparé gran parte de la presentación, bien contento, porque no es primera vez que expongo esta experiencia, ¿sí? Pero las otras veces que expuse, y algo en lo cual nosotros vamos a tener que revertir, ¿no? Como que cada vez me daba menos tiempo para exponer. Como en el primer congreso que expuse eran como 15 minutos, después participé en una jornada, eran 10 minutos, entonces era una presentación como bien, muy acotada, muy poco humanizada. Entonces ahora estoy contento porque siento que tengo un poco más tiempo, si es que ustedes me lo permiten, ¿no? De poder contar lo hermoso que ha sido esta experiencia en docencia desde que empecé y empezamos a trabajar, a insertar curricularmente la humanización como concepto en la escuela de TENS de UTLA, de la Universidad de las Américas, proyecto que nació, ¿cierto? Y ha sido liderado a través de nuestra directora de escuela que está conectada por ahí, la Beita Arteaga, ¿ya? Como tenía un poco más tiempo, quise hacer una introducción agregando conocimiento que he ido incorporando estos últimos meses. Yo les contaba en uno de los webinars pasados que yo llegué al concepto de la humanización buscando la causa como del síndrome de burnout en profesionales. De ahí pasé al síndrome de burnout en estudiantes y he ido retrocediendo tanto así que hoy en día estoy leyendo en filosofía. ¿Sí? A ese punto he llegado a retroceder. Y también neurociencia, ¿ya? De hecho, estoy realizando actualmente un máster en programación neurolingüística en inteligencia emocional. Lo vengo leyendo esto ya hace varios meses. Y mi introducción va a ir por este lado, ¿ya? A ver qué tanto les resona lo que les voy a mostrar. Vamos a partir por un video de un estudio que podrán darse cuenta por las imágenes que es bastante antiguo, todavía no lo voy a iniciar. Eh, y fue realizado por dos investigadores norteamericanos, ¿cierto? Que realizaron un estudio experimental en niños y niñas de 18 meses, ¿sí? El experimento consistía en que el niño estaba acompañado de su tutor, ¿cierto? Su madre y padre, y aparecía una tercera persona que no lo conocía, que no tenía ninguna relación social establecida previamente con esta persona, y esta persona sufre en ciertos imprevistos, ¿ya? Y el resto quiero que ustedes lo vean.
Ya. Yo leí un resumen de este estudio y es bastante interesante porque lo realizaron con aproximadamente como con 25 niños y en prácticamente todos, en los cuales esta tercera persona, ¿no?, mostraba que necesitaba ayuda, ¿sí? Porque eso era importante, porque las veces que la tercera persona, por ejemplo, solamente botaba las llaves, pero era indiferente, el niño no reaccionaba. Pero las veces en que la tercera persona eh, hacía algún gesto de que necesitaba ayuda, este infante, ¿cierto?, acudía en la ayuda del otro de forma espontánea, ¿no? ¿Y por qué les muestro este video? Porque este video da a entender, ¿sí?, que aparentemente el altruismo es una cosa genética, ¿ya? Es algo que viene impregnado en nuestro ser, ¿sí?, que hemos desarrollado a partir de muchos años de evolución, porque estos mismos investigadores también realizaron esta misma experiencia con algunos animales, como chimpancés, por ejemplo, y también reaccionaban como queriendo ayudar, ¿ya? Así que hay alguna evidencia de que este altruismo pudiese ser incluso no solamente una característica humana, ¿ya? Alfred Adler es un filósofo contemporáneo en el siglo XX. Él es médico, él es psicoanalista, y él dice: no es lo personal, sino lo social lo que determina la actitud y el comportamiento del hombre respecto a de la comunidad. Son elementos determinantes en este punto del entorno, la educación y el medio ambiente del hombre, si hemos de creer a la psicología individual, ¿sí? ¿Qué quiere decir Alfred Adler con esta frase? Que la persona no, llevándolo como a nuestros conceptos, ¿no? El ser humano no es que se deshumanice por una causa interna, ¿sí?, sino que son estos elementos determinantes del entorno, ¿no?, los que van provocando que nosotros nos vayamos deshumanizando, por decirlo así. Y ahora les voy a mostrar otro video, ¿ya? Es un video que, que es bien positivista, ¿ya? Después voy a hablar un poco en contra del positivismo y ahora les voy a mostrar como un video positivista, pero quiero que se entienda, porque es un experimento donde no hay mayor maltrato, ¿no?, con animales, con chimpancés, que se hizo con monos capuchinos, ¿ya? Y donde acá, ¿qué quiero que ustedes entiendan? Que hay otras cosas que también hemos heredado, ¿sí? Y entender esto, y que lo vamos a conversar después del video, es súper importante para ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿ya? Porque la autocompasión es una de las cosas que tenemos que ejercitar para poder recuperar estas cualidades humanas. Miren lo que pasó con este ejercicio que realizaron con dos monos capuchinos, donde, se los voy a resumir un poco porque es súper breve el video. A este monito del lado derecho de su pantalla le entregan una uva, ¿sí? Y a este de acá le entregan un pepino, ¿ya? Y ellos valoran más la uva, ¿ya? Del punto de vista alimenticio. Eso es lo que tienen que entender, ¿ya? La investigadora les pasa a ellos como una piedra, ¿ya?, a cada uno, y ellos aprenden, ¿cierto?, que al devolver la piedra, ella le va a devolver la recompensa, ¿sí? Eso es como lo que le deben entender. Si se fijan, acá le va a dar a este la uva, y él se dio cuenta que le dio una uva, y aquí le va a entregar un pepino.
Hay un científico que denominó al cerebro como el cerebro triuno, ¿ya? Una forma de clasificarlo, de dividirlo en tres partes y que para el área educativa es bastante interesante en verlo de esta forma, ¿ya? Tenemos primero nuestro cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano tiene una evolución de más de 250 millones de años, ¿sí? Que es como el cerebro más primitivo, ¿no? Luego se desarrolló el cerebro límbico. Este cerebro tiene una evolución de más de 120 millones de años, ¿ya? Y con este cerebro el ser, ¿cierto? Desarrolló todo lo que tiene que ver con las emociones y las percepciones no conscientes, ¿ya? Y el neocórtex, ¿ya? Es lo último que hemos desarrollado a nivel cerebral y tiene solamente 2 millones de años, ¿ya? Imagínense lo poco que tiene de desarrollo esta corteza cerebral en comparación a nuestros otros cerebros, ¿sí? Y que muchas veces este cerebro límbico, ¿cierto? Y este cerebro también primitivo son los que dan explicación a ciertos comportamientos irracionales del ser humano, ¿ya? Como por ejemplo, agredir a otro, ¿sí? A alguien de la misma especie, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado? A ser autocompasivos, porque de la misma forma que vimos en el ejercicio en nuestros hermanos monos, ¿no? El ser humano aún trae una predominancia cerebral del cerebro límbico y del cerebro reptiliano, y aún estamos en proceso evolutivo, ¿cierto? Y esperamos que de a poco nuestra corteza cerebral cada vez tenga mayor dominio en relación hacia el cerebro límbico y hacia el cerebro reptiliano, ¿ya? Pero debemos ser súper autocompasivos con nosotros y en el sentido, y esto explica un poco de algo que yo intento explicarle a mis estudiantes, de que el ser y ninguna especie no es mala, ¿no? Yo no creo en la maldad, ¿sí? Yo creo en las personas y el estudio que les mostré en un principio de los niños como que lo intenta argumentar un poco, ¿no? Son circunstancias de la vida las que van realizando o las que van entregando más o menos herramientas, más o menos traumas para que este neocórtex tan juvenil, ¿no? eh, tenga más o menos control sobre nuestras áreas más emotivas o más primitivas. Avanzando un poco en el tema, les voy a hablar algo sobre la relación de ayuda, ¿ya? A propósito de esta ayuda que aparentemente nosotros, o esta intención de ayuda, este altruismo que nosotros traemos genéticamente, la mayoría, el gran porcentaje de la educación actual, sociosanitaria, ¿cierto?, está centrado en la relación de ayuda con el otro, ¿ya? A nuestros estudiantes, puedo hablar de fe con las carreras en las cuales yo hago docencia, ¿cierto?, que son enfermería y técnico en enfermería. Nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos a cuidar al otro, ¿sí? Entonces entendemos que esa es la única, le hacemos entender de distintas formas que esa es la única relación de ayuda para la cual ellos van a ser formados, ¿sí? Por lo tanto, otras relaciones de ayuda, como por ejemplo con mi par, ¿sí? Con mis liderados, con mis estudiantes, la relación con mi entorno, ¿cierto? Y la relación con uno mismo pasan a un segundo plano, ¿sí? Eso es lo que nosotros le damos a entender en nuestra formación a los estudiantes hoy en día. Y hay algo que he aprendido del doctor José Carlos Bermejo, que es el que aparece ahí en la foto que se ve como de más color, donde él aborda el tema de la humanización estudiando la relación de ayuda de Carl Rogers, ¿ya? Que es un psicólogo del siglo XX, ¿cierto? Que tiene muchos aportes para la psicología y sobre todo en el ámbito de la relación de ayuda.
José Carlos Bermejo lo que hizo fue aplicar esta relación de ayuda no solamente en lo sanitario, tiene publicaciones y tiene libros al respecto, sino que también en el ámbito educativo, ¿ya? Y acá les dejo dos citas de uno de los libros que él tiene, donde la primera dice: educar no es solo ofrecer una formación intelectual o una preparación técnica, sino un proyecto moral de conciencia a conciencia, de libertad a libertad, de destino a destino. Quien educa no solo mira a la recepción intelectiva de los saberes transmitidos, sino que mira a la entera situación y a la histórica determinación personal de conciencia y libertad del alumno ante el que está. Y Carl Rogers dice lo siguiente: para favorecer un aprendizaje válido, es indispensable que exista entre el que aprende y el que quiere facilitar su aprendizaje una relación interpersonal que implique ciertas cualidades y actitudes, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay algo súper importante que nos falta comprender a los profesionales sociosanitarios y sobre todo a los profesionales sanitarios, porque no somos formados para ser educadores, ¿no? Nos vamos formando en el camino, nos vamos formando con posgrados, pero no tenemos nuestra formación básica para ser educadores, ¿no? Y hay que entender que la misma relación que en el ámbito que nosotros pretendemos desarrollar en el ámbito sanitario con un usuario, con un paciente, nosotros como profesores las debemos desarrollar e intencionar con nuestros estudiantes. ¿Sí? Entendiendo solo eso, créanme que va a haber un cambio, ¿sí? Que va a favorecer no solamente el aprendizaje del educando, sino que también va a enriquecer al docente. Hoy en día la formación sociosanitaria específicamente, y se ve mucho más aumentado en la sanitaria, ¿ya? Y en la científico también, biológica, química, etcétera. Nosotros traemos varios años en los cuales no ha estado rigiendo el paradigma positivista y el paradigma racionalista, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poco de cuáles son los paradigmas en los cuales se estaría basando en la humanización, ¿ya? Y dentro de los paradigmas que yo he encontrado, porque de esto aún no hay como en evidencia, ¿no? Es que la humanización se acerca mucho al ideológico crítico, al constructivista y al fenomenológico, ¿ya? Y aquí yo resumí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí a ustedes les va a quedar súper claro que en la formación actual y la forma como tenemos de hacer ciencia, como tenemos la forma de cómo tenemos de hacer salud, la forma como tenemos de hacer enfermería, medicina, etcétera, etcétera, sigue siendo todavía muy positivista. El positivismo privilegia, del punto de vista de la evidencia científica, lo cuantitativo y lo experimental, ¿ya? Y a eso le da un valor por sobre a las otras formas de generar conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene valor para la ciencia positivista? Todo lo que se puede... Ahí, ya. Todo lo que se puede medir, ¿no? Todo lo que se puede cuantificar, todo lo que se puede ver. Por otra parte, en el ideológico constructivista fenomenológico, tiene valor no solamente lo cuantitativo, no es que esté en contra de lo cuantitativo, sino que agrega lo cualitativo como algo con la misma validez, ¿cierto? Y dentro de eso, lo fenomenológico, ¿ya? Entonces, los relatos y las experiencias humanas, por más que sea una, ¿sí? Tiene un valor que también debe ser considerado por la ciencia en comparación a otro que me muestre una cantidad de miles de números, ¿ya? El modelo positivista se centra en el modelo biomédico, ¿no? Hemos avanzado en los últimos años, ¿cierto?, hacia un modelo biopsicosocial que aparentemente, por algunos indicadores, no ha tenido el impacto que esperábamos que pudiese tener abandonar el modelo biomédico, si es que lo hemos abandonado.
¿Qué es lo que llama a realizar este nuevo paradigma, ¿no? Y la humanización, obviamente, es considerar el modelo biopsicosocioespiritual, ¿sí? O sea, ya de una vez por todas reconocer, porque esto viene hace milenios de años, esto no es algo nuevo, ¿ya? Hace miles de años nos han dicho de que el ser tiene un componente espiritual y que la ciencia positivista ha olvidado en los últimos años. ¿Por qué? Porque no es tangible, porque no se puede medir, porque no se puede cuantificar, ¿ya? Por lo tanto, como consecuencia tenemos que el paradigma positivista se centra en la patología, ¿no? Por eso la palabra paciente, alguien que padece algo. En cambio, la humanización se centra en la persona, incluyendo el contexto social. El paradigma positivista realiza división de facultades, de disciplinas y de especialidades. Cada vez en medicina hay más especialidades, ¿no? Las otras disciplinas también vamos avanzando como en especialidades. Y claro, eso ha traído grandes aportes. Ojo, esto no trata eh, de estigmatizar o demonizar al positivismo. Hay muchos avances científicos, lo mencionaba el otro día la Beita, ¿no? Que le debemos al positivismo. Salir de una pandemia, muy probablemente la llevamos en tan corto tiempo, fue gracias a los avances científicos, a las vacunas, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas que el positivismo ha abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hace estos nuevos paradigmas? Rescatar lo mejor del positivismo, ¿cierto? Pero utilizarlo en favor a la persona, ¿ya? Porque el positivismo racionalista se ha escapado un poco y se ha dejado un poco seducir por la industria, ¿no? Por la economía. Eh, entonces, en el positivismo tenemos, por ejemplo, una cosificación desde la enfermedad, algo que hasta el día de hoy, yo ya estoy alejado de la clínica, ¿no? Pero lo sigo escuchando en algunos estudiantes, en el paciente de la 408, ¿cierto? La cirrosis, etcétera, etcétera. Cuando el llamado a estos nuevos paradigmas nos llama a decir, a tratar de usuario, persona, idealmente con el nombre, ¿no? Don Alberto, el usuario de la cama 408 diagnosticado de cirrosis. Por lo tanto, el positivismo, si bien rescatamos todo lo positivo, ¿sí? Valga la redundancia, nos ha deshumanizado, ¿sí? Y estos otros, creo yo, que nos llevan a humanizarnos, ¿ya? Así que es importante como... Aquí dejé como para los que son fanáticos de las series, unos ejemplos de positivista y ideológico crítico constructivo fenomenológico, por si haya quedado alguna duda. A ver, la mayoría de las disciplinas nacen de hace varios tiempos, ¿no? De la medicina y de alguna otra forma de hacer enfermería, ¿sí? Y todas estas disciplinas que fueron emergiendo con los tiempos, sin duda que quedaron con un legado en el cual lo militar y lo religioso fueron dogmas, ¿no? Que marcaron profundamente estas carreras, ¿sí? Y esta es una forma que yo tengo para explicar de por qué nosotros hasta el día de hoy, profesionales sanitarios, ¿cierto? Que en teoría buscamos el bienestar del otro, hemos ido validando, ¿cierto? Por herencia, ¿no? El maltrato como una estrategia educativa, ¿sí? Algo que si uno se sienta así a pensarlo, no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero tiene mucho fundamento en la educación militar, ¿sí? Y creo yo que muchas de las disciplinas hemos derivado esa situación, y acá hay algunos estudios que yo encontré, por ejemplo, este de acá, que es de Australia, el que está aquí en color, que es de Medical Journal of Australia, eh, que se llama, está traducido acá, Enseñanza por humillación y maltrato de estudiantes de medicina en rotaciones clínicas, un estudio piloto. Ellos compararon, le preguntaron al estudiante, ¿cierto? Le hicieron alguna encuesta respecto a si es que habían sido humillados, así.
de frente. Y en un servicio adulto y en un servicio pediátrico. En el servicio adulto, más del 80% reveló haber sido testigo de maltrato, ¿sí? O sea, alguna humillación dirigida a otro. Y más del 70% dijo que lo había vivido, ¿sí? Y estos porcentajes en el servicio pediátrico, ¿sí? Que ya habrán varias explicaciones de por qué siempre se ha considerado como uno de los servicios más humanizados, ¿no? Yo siempre digo, los servicios más humanizados que debemos tener hoy en día y que deberíamos replicar son pediatría y oncología. ¿Ya? Ojalá todos los servicios fueran como esos servicios. Y en estos servicios de pediátrico, si bien bajaron los porcentajes, igual fueron altos, anduvieron como alrededor del 60% en la percepción de humillación. Y acá hay otro estudio también de enfermería en Colombia, quise mostrar como otras realidades, como para que queden claro que esto no es algo que solamente vivimos en Chile. Y este estudio de Colombia que dice violencia y discriminación contra estudiantes de enfermería en una universidad pública colombiana, dice que más del 70% de los estudiantes refiere a haber recibido algún tipo de maltrato, y los clasifica, ¿no? Maltrato, incluso maltrato físico, psicológico, acoso sexual, etcétera, etcétera, humillación. Más del 70% refería a haber sufrido algún tipo de este maltrato, ¿ya? Y yo, si bien estoy alejado de la clínica, yo muchas veces recibo a mi estudiante en el aula en la tarde después que vienen de una mañana de práctica, ¿ya? Y he podido constatar de lejos, lamentablemente, que esto sigue siendo algo realidad en el día a día, no solamente para los profesionales, sino que también para nuestros estudiantes, ¿sí? Recuerdo una vez que una alumna me dijo, profe, llegamos a nuestro primer día de práctica, y lo primero que nos dijo, que nos dijo la enfermera jefa del lugar, no voy a decir el lugar, obviamente, fue, no esperamos nada de ustedes. Esa fue la frase con la cual les dio la bienvenida al grupo de estudiantes. Les voy a contar ahora lo que hemos realizado en TENS UTLA, ¿ya? Y voy a dar algunos tips y algunas experiencias de lo que ha sido este trabajo, ¿ya? Al final vamos a dar un espacio, un tiempo para poder realizar comentarios y consultas. ¿Cómo humanizamos la formación de TENS en UTLA? Bueno, primero, y esta pregunta se la hizo nuestra directora de escuela, ¿no? En algún momento, ya hace como 4 o 5 años atrás, aproximadamente, fue evaluar la cantidad de horas créditos que se le otorgaba a la formación directa curricular del saber hacer y del saber ser, ¿sí? ¿Cómo estaba esta situación? ¿Cuántas horas, cuánto le estábamos entregando de contenido, de tiempo, de formación al saber, ¿cierto? Al saber hacer y al saber ser. Y la EITA se dio cuenta y que es una realidad que pasa en la mayoría de las mallas académicas que yo he visto, que más del 80% está centrado en el saber y en el saber hacer, ¿sí? Y creo que le estoy dando mucho, un 20% al saber ser, así como formación directa, ¿sí? Como formación dirigida, con resultados de aprendizaje, con objetivos, con talleres, ¿ya? Muy poco, muy poco. Luego, lo que hizo la BEITA fue destinar un líder para la inserción curricular de este saber ser, en este caso fui afortunadamente yo, y se realizaron evaluaciones para ver qué asignaturas se podían intervenir o reestructurar, ¿ya? Porque, ojo, no es necesario, para trabajar estas cosas no es necesario crear un curso que tenga el nombre humanización, o sea, se puede incluso ya trabajar en algunas asignaturas que ya están creadas, ¿ya? Luego se evalúa si las metodologías que se aplican en estas asignaturas, ¿cierto?, son idóneas a la formación de estas habilidades, ¿sí? Porque debe haber coherencia en toda la estructura metodológica, ¿cierto?, de lo que queremos entregar, que en este caso son
en habilidades humanas. Y por último, que en el paso en el cual estamos ahora, y esperamos este año poder tener nuestras primeras publicaciones, evidenciarlo científicamente porque hay muy poca evidencia al respecto. Entonces, esta es la malla curricular del año 2019, cuando fue la primera vez que nos reunimos con la Deita Arteaga para trabajar esta situación, y ella me dijo, Claudio, están estas dos asignaturas, que son estas dos que están acá, Desarrollo de Habilidades Comunicacionales 1, Desarrollo de Habilidades Comunicacionales 2, usted sabrá cómo poder implementar la humanización de la mejor forma, ¿sí? Y así partió la intervención, ¿ya? Yo coordinando y reestructurando estas dos asignaturas. Y marqué aquí abajito también una asignatura hermana que la coordina otra socia fundadora que está conectada, María Beatriz Soto, que es orientación profesional y ética, y que esa asignatura obviamente que también colabora a la humanización porque desde ahí se abordan también muchos temas valóricos y éticos que los estudiantes deben aprender. La primera asignatura, que era Habilidades Comunicacionales 1, quedó como Habilidades Comunicacionales, ¿ya? Para nosotros, el TEN 107. ¿Cuáles son los contenidos que se abordaron en esta primera asignatura, que está en el primer semestre? Relaciones interpersonales, habilidades blandas o soft skills, como les prefieren llamar algunos, trabajo en equipo, comunicación escrita, estilos de comunicación, escucha activa, y comienzan con la primera parte de relación de ayuda. ¿Ya? Nuestros estudiantes leen un libro y leen la primera parte, que es un libro de José Carlos Bermejo, que se llama Apuntes de Relación de Ayuda. ¿Ya? Lo recomiendo mucho, ¿ya? Porque es una relación de ayuda que se aplica bastante como para la educación asistencial, sociosanitaria, ¿ya? En la segunda parte de este... Ya. La segunda parte de este libro lo leen en el TEN 207, ¿ya? Que yo luego se los voy a mostrar. Esta asignatura tiene dos bloques, son dos bloques teóricos, no obstante nosotros tratamos de desarrollar varias actividades dinámicas, como de trabajo en equipo. Acá en esta foto de acá arriba, por ejemplo, los estudiantes realizaron el cubo solidario, se llama así. Es una estrategia que está en la web, así lo pueden encontrar, donde ellos tienen que, se les piden unos materiales y ellos no saben qué tienen que hacer. Entonces cuando llegan se distribuyen en grupo y tienen que hacer un cubo en cartulina entre ellos. Entonces tienen que distribuir los roles, distribuir los materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho aquí fue como bien productivo el aprendizaje porque el equipo que ganó fue el que tenía menos integrantes. Y ellos sacaron como varias reflexiones al respecto. Y también agregamos, por ejemplo, debates, ¿ya? Aplicación de contenidos en temas controversiales, donde los estudiantes en esta asignatura no ven el tema de humanización así como conceptual, pero sí aprenden mucho de humanización, ¿sí? Porque no es necesario mencionar la palabra de humanización para enseñar humanización, ¿ya? Y ellos aprenden desde las relaciones interpersonales en esta asignatura a acercarse a ello, ¿ya? Y aquí en el debate se les presentan temas controversiales y saben que sin exigirles que lo orienten a centrarlo como en la persona, en lo ético, solo lo llevan hacia allá, ¿sí? De hecho, esta foto es de un debate de la inteligencia artificial. ¿Cuál es uno tenía que estar como a favor y otro tenía que estar en contra, y ambos se preocupan, tanto el que está a favor como está en contra, se preocupan de defenderlo desde la integridad del ser, ¿ya? Y este es el TEN 207, ¿ya? El que era Relaciones Interpersonales 2. Nosotros lo transformamos, le cambiamos el nombre, se modificó, yo diría, en un 90%, y quedó como Humanización del Cuidado en Salud. Esta asignatura tiene 1 hora de teoría y 1 hora de taller, ¿ya? Y el taller está dividido en dos, ¿sí?
Entonces quedan aproximadamente, dependiendo del curso, ¿no? Porque nosotros tenemos una modalidad en UDLA que es multicampus. Entonces, TENS se imparte en 5 campus. Entonces, este mismo curso, con esta misma estructura, se implementó en otros 4 campus, ¿ya? Y cada uno tiene distintos estudiantes. Mis estudiantes eran aproximadamente 30, entonces quedaron 2 grupos de 15 en el taller, ¿ya? Lo que fue bastante ameno para poder trabajar. Los contenidos de esta asignatura se resumen en 3 unidades. La unidad 1, autocuidado y relación de ayuda. Unidad 2, herramientas esenciales para la comunicación y el liderazgo consciente. Y unidad 3, humanización del cuidado. Si se fijan, porque la asignatura se llama humanización del cuidado en salud, ¿no? Si se fijan, de 3 unidades, solo una hablamos de humanización del cuidado. Y cuando ellos llegan a esta parte donde les hablamos como la aplicación de la humanización en el contexto sanitario, a ellos ya les queda súper claro lo que es humanización, ¿sí? Entonces, imagínense, de un año entero, recién los últimos 2 meses hablan como de la aplicación de humanización en lo sanitario. El taller práctico creo que es fundamental. Esto hay que agregarlo sí o sí al momento de diseñar una asignatura que se pretenda trabajar estas habilidades. Debe ser sí o sí con taller. Los talleres nos permitieron poder trabajar dinámicas que estaban ligadas obviamente al contenido. Acá arriba, en la foto que aparece acá, ellos están realizando un taller posterior a la clase de mindfulness, ¿ya? Ellos aprenden mindfulness como estrategia protectora para el síndrome de burnout, porque el síndrome de burnout deshumaniza. Y acá ellos están realizando una terapia que también es básica y es bien conocida. De hecho, se recomienda harto partir con este ejercicio que es, lo pueden encontrar como la meditación de la pasa. ¿Ya? La meditación de la pasa de uva. Lo pueden googlear en YouTube. Yo les coloco porque es guiado, no una meditación que es guiada. Entonces, yo les coloco en YouTube y ellos se dejan llevar por la guía que están escuchando, ¿ya? Entonces, tampoco es necesario que uno tenga que realizar como todo, si lo hace mejor, ¿no? Y como yo sé que a estas últimas generaciones no les gusta mucho la pasa de uva, les llevo también plátanos fritos, ¿ya? Como alternativa. De hecho, la mayoría prefirió el plátano frito. Y esta actividad consistía en que el guía le iba haciendo sentir y aplicar sus sentidos en forma ordenada, ¿cierto? Primero por el tacto, después por el olfato, después por la audición. Se dan cuenta que pueden escuchar la pasa de uva. Y luego el gusto, ¿cierto? Y ahí en el gusto se dan algunos cuenta que antes que el guía le dijera que lo saboreara ya se la habían tragado. Entonces ahí aprenden de que, oh, chuta, de verdad que no estoy tan conectado conmigo, o sea, qué tanta ansiedad, ¿no? Y los que se quedan se logran quedar con la pasa en la boca, eh, logran entender que habían saboreado algo y que habían sentido su textura con la lengua, ¿no? De una forma que nunca antes lo habían hecho, ¿ya? Y en definitiva ese ejercicio a ellos les enseña, ¿cierto? Lo que es estar presente y lo poco presente que estamos habitualmente en el día de hoy, sobre todo, ¿no? Eh, y aparte de estos talleres prácticos, nosotros tenemos evaluaciones que son humanizadas, ¿ya? Yo siempre le digo al equipo que una pregunta que yo siempre me hago es, ya, ¿cómo lo podemos hacer más humanizado? Y llegó un momento en que tenía todo el contenido, todo el taller desarrollado. De hecho, se aplicó en un piloto un semestre. Y, y para el siguiente semestre me hice esta pregunta y dije, bueno, no podemos estar enseñando todo esto tan maravilloso y seguir evaluando con preguntas de alternativa. Entonces, realizamos en nuevas metodologías y la bitácora, como metodología evaluativa, creo que ha sido maravilloso, ¿sí? Los estudiantes realizan una bitácora grupal, tienen un grupo durante todo el semestre y realizan una bitácora grupal de los talleres grupales, ¿ya?
Y en la primera unidad, que es de autocuidado y relación de ayuda, desarrollan una bitácora personal, ¿ya? Que es con trabajo para la casa, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algunas actividades de la bitácora, de la bitácora personal, y que la bitácora personal se transforma en la cátedra 1, le llamamos nosotros en UTLA, certamen, en la primera prueba global, por decirlo así, ¿ya? Aquí hay una actividad donde los estudiantes han permitido con consentimiento informado colaborar académicamente y del punto de vista investigativo con sus portafolios, y por eso los estoy exhibiendo. Acá este ejercicio menciona algunas frases y el estudiante tiene que marcar, este es parte del trabajo personal, si lo siente algunas veces o no lo siente. Como por ejemplo, pienso que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Pienso que mi propia valía solo recae en ayudar a otros. Siento que no soy digna de ser amada, ¿ya? Y uno se va encontrando con distintas respuestas, ¿sí? Y una forma de trabajar el autoconocimiento y la gestión de emociones. Y aparte, como segundo ejercicio, se les pide acá, independiente de lo que haya sentido, ¿sí? Transformar estas frases de forma compasiva, ¿ya? Como por ejemplo, acá colocó la estudiante, pienso que luego de hacer algo ya es suficiente. Mi valor es proporcional a lo que yo opine. Soy digna de ser amada porque me amo, ¿sí? Y se transforma en un ejercicio de autoestima también, ¿ya? Esta es una reflexión que les voy a compartir posterior también a un trabajo del portafolio individual que era un ejercicio de meditación guiada, ¿ya? También como centrada en mindfulness, pero era un ejercicio distinto. Y aquí me pareció como importante poder compartir esta reflexión con ustedes porque da cuenta de qué es lo que provoca la meditación en los estudiantes como una estrategia, eh, no solamente para, o sea, principalmente para aplicarse en ellos, ¿no? Y desde ahí, desde lo que ellos sientan, a lo mejor también poderla replicarla, ¿cierto? Como cuidado del otro, no al revés. Dice, al inicio me sentía algo incómoda porque no estaba acostumbrada a la meditación, pero luego de unos segundos fui aceptando los pensamientos, sentimientos y reacciones corporales que me iba generando el mindful, del presente y del análisis de la experiencia que estaba viviendo. Me cuestioné cosas, me anduve emocionando un poco y me propuse mejorar más mi relación conmigo para lograr estar tranquila y cómoda en mi piel y mente. Mis pensamientos fluyeron, pero a ratos tropezaban cuando me confundía con preguntas y después enfocaba nuevamente la atención en el fluir. Tras esto, concluí que dedicarse un tiempo con uno para sentirse, pensarse, apreciarse, contemplarse, calmarse y concentrarse en el presente es muy necesario y saludable porque mejora la relación personal y permite entenderse más. ¿Ya? Y la mayoría de los estudiantes tienen reflexiones muy parecidas con lo que les genera este tipo de ejercicio. También realizan algo de artoterapia. Realizan el diagrama de rueda de la vida. También es un ejercicio que es bien conocido y también lo pueden encontrar fácilmente en la web, donde ellos colocan acá en este como especie de mandala distintos conceptos. Ellos lo eligen, ¿ya? Familias, amigos, autoestima. Uno les da como una serie de ejemplos, pero finalmente ellos son los que tienen que elegir 8, ¿ya? Y tienen que pintarlo según el desarrollo que ellos autoperciben, ¿sí? Y acá les voy a leer la reflexión del ejercicio de esta estudiante. Dice, en este trabajo personal me relajé mucho pintando y tratando de usar colores que combinaran para que quedara un armonioso mandala. Al momento de ir pintando e ir rellenando hasta qué tan conforme me sentía con las áreas que escogí, me di cuenta que no había quedado tan armoniosa, ya que habían unas áreas muy altas y otras muy bajas. Pero por un momento me dije a mí misma, bueno, nada es perfecto y a veces lo perfecto es imperfecto. Pero luego volví a pensar en mi mandala y me di cuenta que las áreas que están bajas son las más importantes, las cuales son mi autoestima y salud mental. Y siendo sincera, esas son las áreas con las que batallo día a día para no sentirme tan poca cosa y que no me pasen a llevar, ¿sí? En UTLA nosotros tenemos un perfil de estudiantes muy, muy rico, así lo llamo yo, porque tenemos de todo el estrato socioeconómico prácticamente, ¿sí? Y créanme que puedo dar cuenta que
porque he podido tener la oportunidad de conocerlos a ellos, ¿no? Y ellos también de conocerme a mí, porque esto debe ser bidireccional, porque si no, no fluye. Eh, Créanme que todos tienen distintas heridas, ¿sí? Y que nunca han tenido la oportunidad de abordarlas. Y ese es el problema que pasa con los profesionales hoy en día, porque el sistema educacional, porque esto está centrado para, o sea, este ejemplo es de pregrado, ¿no? De educación universitaria, pero esto también se traspola a toda la educación que viene detrás, ¿no? El sistema educacional no se hace cargo, no se ha hecho cargo de algo para lo cual fue creado, que es formar mejores personas, ¿sí? Y hoy en día se ha centrado mucho en la formación de lo cognitivo, ¿ya? Y el desafío ahora, ¿sí? Y lo dicen muchos autores, es pasar a la educación emocional. Eh, y estos profesionales que llegan con estas heridas sin resolver, estos estudiantes que llegan con estas heridas sin resolver, ¿cierto? Eh, Son los profesionales en los cuales probablemente vamos a ver con conductas deshumanizadas, no solamente hacia el otro, sino que también hacia ellos mismos. Y aquí, como último ejemplo de evaluación humanizada, fue el examen, ¿ya? Esta fue un poco una locura desde el punto de vista metodológico. Yo en un webinar a una doctora en educación, al final hizo una pregunta, al final de su exposición. Hizo la pregunta y dijo, ¿y por qué? O sea, dijo así como, ¿hasta cuándo nosotros los docentes vamos a elegir la forma en la cual el estudiante expresa su conocimiento? ¿Cuándo va a ser el momento en que el estudiante sea cuál es la forma para la que a él se le es más cómodo, ¿cierto? Expresar lo que aprende, ¿sí? Y eso me quedó grabado. Y dije, ya, aquí algo hay que hacer. Y tengo la fortuna de tener la directora de escuela que tengo en TENS, porque puedo contarles que la mayoría de las ideas que planteo, obviamente con un fundamento basado en la evidencia, son bien recibidas por ella, por la DEITA. Entonces puedo hacer cosas como estas y realicé un examen híbrido. Un examen tradicional, por un lado, con preguntas de desarrollo en base a casos clínicos, ¿ya? Y por otro lado, un examen con el mismo nivel de dificultad basado en una película que yo había visto como hace 2 semanas antes de tener que desarrollar este examen, que es The Good Nurse, ¿sí? Y que muestra la historia de dos enfermeros sufren que sufren y viven y realizan acciones deshumanizadas en todas las direcciones, ¿sí? Y me pareció interesante poder plantear estas dos alternativas. El 65% de los estudiantes eligió la modalidad de la película, y un 100% de los estudiantes, independiente de la elección que realizaron, agradeció la opción de tener dos formas de poder expresar su conocimiento, ¿sí? No hubo ningún comentario negativo respecto a la metodología. Y de hecho voy a trabajar con un doctorando, colega de UTLA, la publicación de esto, ¿ya? De este ejercicio. Bueno, con todo lo que les he comentado, nosotros estamos trabajando en la evidencia científica, pero por si alguno se quiere aventurar, alguno de ustedes, colegas docentes que llegue a escuchar este webinar ahora o más adelante, se quiere aventurar con avanzar en esta formación, en esta humanización de futuros profesionales, estos son algunos temas que yo les sugiero que deben abordar sí o sí, ¿ya? Espiritualidad, mindfulness. Los estudiantes, cuando se les enseña que espiritualidad es distinto a religiosidad, les queda súper claro que son seres espirituales, ¿sí? Les queda súper claro, ¿ya? En autocompasión, compasión, autoconocimiento, autocuidado, inteligencia emocional, relación de ayuda, liderazgo humanizado, ¿ya? Porque de estas formaciones van a salir los próximos líderes, y los líderes son los que nos van a permitir los cambios, ¿sí?
Este año, ya volviendo de vacaciones, en febrero me toca este trabajo, vamos a continuar en lo que es el desarrollo de una línea curricular de humanización, ¿ya? Vamos a intervenir una asignatura del tercer semestre, otra asignatura del cuarto semestre, y también vamos a hacer intervención en las prácticas de internado, espero a través de la capacitación de docentes que supervisen los internados, a través de incorporar esto en las rúbricas de internado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá les dejo alguna evidencia. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando para ello, pero hay unas colegas de enfermería de la Universidad de Chile que realizaron un estudio cualitativo hace muy poquito, el año 2020, a través de un fondo inicia, Fondesit, que lo lidera la colega Silvana Castillo, y este estudio es de necesidades de docentes y estudiantes para humanizar la formación de enfermería, ¿ya? Y ojo, insisto, esto es aplicable para cualquier disciplina, ¿ya? O sea, yo por ahí he dicho algunas veces, vaya el momento en el cual le esté realizando, ojalá, cursos de humanización a colegas ingenieros. Este estudio reveló 6 dimensiones, ¿cierto? Que tanto profesores como estudiantes creen que son importantes a abordar al momento de formar en humanización. Estos son: 1, concepto de humanización, cuidado y enseñanza humanizada; 2, potenciar el desarrollo personal; 3, comprender a los jóvenes y contextos sociales; 4, formación docente en enseñanza humanizada y currículum; 5, reflexionar sobre conflictos éticos; 6, avanzar a una universidad que cuide de su comunidad educativa, ¿ya? Porque por ahí alguien dijo, si mal no recuerdo, fue Gabriel Heras, de Proyecto UCI, dijo: para humanizar necesitamos humanos. ¿Sí? Entonces, esto de la educación y del cambio que tenemos que hacer en la malla curricular de todas las carreras disciplinarias, sobre todo en las sanitarias, tiene que ver con algo que menciona Rafael Vizquerra, quien habrá realizado estudios de posgrado de educación, tiene que haber leído a Vizquerra en algún momento, porque es un grande de la educación. Dice: solamente a partir de la toma de conciencia de la importancia y necesidad de la educación emocional, el profesorado se sentirá motivado para formarse sobre la materia. ¿Para qué? Para su propio desarrollo personal y profesional, como primero, y segundo, para poder enseñarlo y difundirlo entre el alumnado como medida preventiva y de desarrollo personal. Y de ahí viene el nombre de este webinar, ¿sí? Humanizar desde el aula y humanizarse desde el aula, ¿ya? Finalizo con una frase que para mí es la favorita porque creo que resume todo, y nos la dejó alguien hace no más de 2300 años atrás, Aristóteles. Aristóteles dice: educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esta maravillosa y excelente presentación, muy motivante además para quienes estamos detrás del aula. Te agradecemos todos los conocimientos que nos has traspasado, toda tu experiencia, que sin duda nos inspira a poder ser mejores docentes, ¿ya? Mira, ofrecemos ahora la palabra para que se puedan contestar algunas preguntas. Y acá en la casilla del chat tenemos una pregunta de Jonathan, ¿ya? Que dice: buenas noches, consulta, ¿cree usted que el maltrato durante la formación profesional guarde alguna relación con el entorno del trabajo y la calidad de los cuidados? Yo creo que finalmente el maltrato se transforma en un círculo vicioso, ¿no? O sea, si formamos a través del maltrato, va a egresar, ¿cierto?, un profesional que va a validar esta metodología, ¿cierto? Y muy probablemente maltrate a sus compañeros, a sus liderados, porque es lo que aprendió, ¿sí? Hay grandes doctores de educación que dicen que nosotros enseñamos de la forma que hemos aprendido,
¿sí? Y en eso también hay que ser como, de alguna otra forma, como autocompasivo. Pero sí, yo creo que totalmente está relacionado. Después, pero la estrategia para mí tiene que ser como cortar este hilo. Y la forma de cortar este hilo para mí está en la formación, ¿sí? En la medida de que formemos estudiantes con mayores habilidades para gestionar sus emociones, ¿sí? Vamos a encontrar con profesionales que tengan estas mismas habilidades y que por lo tanto puedan también transmitírsela a su liderado. No sé si con eso contesto la pregunta. Muchas gracias, Claudio. Otras cosas que nos pidieron y que fui dejando por casualidad, fui dejando ahí algunos links sobre YouTube, sobre su presentación, ya la reflexión de la uva de pasa y también sobre la rueda, ¿ya? Solamente puse las que aparecieron como en la primera instancia, ¿ya? No sé, Claudio, si tú puedes ir dejando alguna recomendada, sobre todo el libro, también me enviaron un link, ¿ya? De Bermejo, que también lo dejamos ahí, ¿ya? Gracias. Le doy la palabra, perdón, le doy la palabra ahora a Andrea Basualdo. Andreita. Gracias, Alejandra. Oye, no, wow, te juro, amé tu clase. O sea, quiero comentar, bueno, no todos saben, pero yo antes de ser dentista, yo estudié medicina, 4 años. Sí, de acuerdo. Y todo lo que tú dijiste es verdad, todo. O sea, puedo dar fe de eso. De hecho, obviamente no voy a mencionar el lugar, pero de hecho yo recuerdo un discurso que me dio a mí la decana en ese tiempo, cuando yo tenía un problema bastante importante y estaba con mi rendimiento un poco bajo y fui a hablar porque quería como mejorarlo, ¿no? Y recuerdo que su respuesta fue, tú vienes aquí a sufrir. Y si no eres capaz de soportar esto, no sirves para esta carrera. Porque acá se viene a sufrir. Y lo que te está pasando ahora no es nada con lo que te va a pasar en tantos años más. Y ese era como decía yo, como el lavado cerebral que a uno le hacían. Y es como súper fuerte porque, bueno, yo lo viví 4 años, pero era otra época también, eso es verdad, quizá ahora cambió. Pero en el fondo, de entrada, recuerdo incluso el primer discurso cuando yo entré como en primer año, es como súper extraño porque era una elevación. También recuerdo la primera frase, ustedes son la crème de la crème. Y luego de esa crème de la crème, que era el primer día, empezó toda una sesión como diaria no, ya no eres tan la crema de la crema, o sea, vienes aquí a sufrir, entonces es como un juego psicológico súper retorcido, si tú lo piensas. Y bueno, y eso era lo que quería comentar con respecto a eso. Y lo último que quería comentar, que me encantó la técnica que tienen en la UTLA con respecto a las pruebas, porque cada persona, y eso también lo digo en mi propia experiencia, tiene un tipo de inteligencia distinto. Hay algunas personas que son más visuales, otras que son más auditivas. Y, por ejemplo, hay gente que le va súper bien en las pruebas de alternativa y hay otra que es súper inteligente y le va mal en las pruebas de alternativa. Y eso es por el razonamiento. Y que su conocimiento se siente mejor expresándolo en una pregunta de desarrollo más que en una alternativa. Yo tenía compañeros que eran súper inteligentes y le iban mal en las pruebas de alternativa. Y era porque la lógica estaba mal pensada. Entonces, yo creo que eso es algo que se podría extender no solamente a la universidad, sino a otras disciplinas, para dejar de medir todo tan estandarizado cuando somos todos tan distintos. Y como que se bloquea a la gente que no cumple el estándar normal. Así que me parece súper buena iniciativa. Y felicitaciones por la clase, la encontré, pero espectacular. Muchas gracias. Quiero abogar un poquito como para los docentes que les cuesta salir como de las preguntas de alternativa. Y la verdad es que creo yo que no es por falta de conocimiento ni de motivación. Yo creo que ahí el factor fundamental es tiempo, ¿sí?
sobre todo en la educación media, ¿cierto? Y en la educación básica, donde estudiantes están con 40 alumnos, en 40 horas en aula a la semana, ¿cierto? Desde el punto de vista universitario, nuestra carga en aula es más protegida. Nosotros tenemos máximo 16, 18 horas en aula en comparación a lo que tiene un docente en la educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante también, y que pasa también, y que se traspasa también como a la humanización, ¿no? Es importante también que los sistemas, ¿no? Que las estructuras den el espacio para poder salir de lo mínimo, ¿sí? Aunque siempre se pueden hacer cosas, pero en la medida que yo creo que se pueda proteger más el tiempo de docencia para los profesores, ellos solos podían ir ejerciendo cosas de este tipo. Gracias, Andrea. Danitza. Muy bien, Danitza, entonces vamos con Danitza ahora y su reflexión. Hola Claudio, hola a todos y a todas. Qué temazo, me quiero sumar un poco a la experiencia de Andrea. Yo creo que todos los que hemos estado quizás en alguna de estas instituciones como muy de renombre hemos vivido de alguna forma esta como suerte de presión por la elite. Me pasó en lo particular que estudié en estos colegios de elite que les llamamos mucho acá en Santiago, y el discurso era el mismo, y estamos hablando de niños de séptimo básico. Es decir, esto como de la prueba de ingreso, que ya, por suerte ya no existe, pero esto como de la prueba de ingreso, y que finalmente te calificaban en torno como si estabas en el A o en el B era súper bueno, pero si estabas en el otro curso entonces no te fue tan bien. O sea, desde una misma prueba, el hecho como ir catalogando inmediatamente cuán bueno eres. Y eso también se traducía en una forma de atención o, llamémosla así, de acompañamiento súper militarizada. Yo recuerdo, yo lo voy a decir a viva voz porque creo y espero que esté un poco mejor, pero en el fondo yo soy alumna del Carmela Carvajal y nos pasaba que a nosotros no nos pasaba lista. Es decir, nosotros la lista la pasaban con número, era como la 1, la 2, la 3, o sea, tú pasabas a hacer un código numérico. Y me pasó también cuando estudié en la Universidad de Chile, o sea, también el mismo modelo, es como la deshumanización, tú ya no pasas a ser una persona, pasas a ser un número. Y me llama profundamente la atención porque yo justamente ahora estoy, bueno, hace ya un tiempo me dedico en lo particular al área como de la neuroeducación, de estos estudios de psicopedagogía, y me extraña que este fenómeno siga pasando aún en profesionales que se manejan mucho en el área. O sea, es decir, desde la psicopedagogía, psicopedagogos, es decir, que son expertos en el proceso de aprendizaje, que saben la importancia de un buen ambiente de aprendizaje, que saben la importancia de todo lo que tiene que ver con educación emocional, de cómo está el alumno, de como bien comentaba Andrea, de todo el contexto que implica los diferentes procesos que se viven en el aula, y que aún así sigan con estas metodologías tan conductista en donde yo estoy 1 hora y media exponiendo y te pido que en la prueba me expliques tal cual lo que yo te dije. Es decir, hasta qué punto que ya conocemos, no mucho, pero ya conocemos un poco cómo funcionan los procesos de aprendizaje y por qué no somos capaces de llevarlos al aula en sí. Y me llama profundamente la atención y algo, yo a todo esto estoy metida hasta las patas en todo lo que es liderazgo estudiantil, entonces algo que reclamamos mucho como estudiantes de ¿por qué a nosotros se nos enseña tanto a llevar esto a las aulas de estudiantes, llamémoslo básica, media, estudiantes chiquititos? De hecho, yo también hago clases, pero hago clases, tengo la suerte del área no formal, soy profesora de escuelas libres, entonces es bastante diferente. Eh, y no lo hacemos en la educación superior. ¿Por qué? ¿Aprendemos diferente por ser adultos? ¿Por qué somos tan respetuosos de la diversidad? Cuando chicos, ¿y qué pasa cuando adultos? ¿Por qué se nos olvida todas esas aristas que son tan importantes? Y creo que eso es fundamental, y eso es lo que ha planteado de cierta forma Claudio, desde un punto de vista muy conceptual, pero que en el fondo es eso, es qué es lo que está pasando en las aulas, que se nos olvida que cuando yo aprendo bien, expreso bien ese aprendizaje. Porque si yo lo aprendo a la mala, si yo lo aprendo solo repitiendo como loro, si yo lo aprendo en este sistema militarizado, evidentemente en la práctica tampoco voy a poder humanizar ese conocimiento. Entonces algo pasa en que estamos centrándonos tanto en qué importante es el ambiente, qué importante es que lleguemos con un buen carácter. Yo con mis alumnos juego antes de la clase, porque creo fundamental empezar una clase riéndonos. Y esto lo he hecho en capacitaciones con adultos. Hace poco hice una capacitación en la UTLA justamente para médicos y yo les decía, bueno, vamos a hacer ejercicio de propiocepción. No se lo dije así, sino que simplemente les hice los ejercicios, se mataron de la risa y les dije, ¿se dan cuenta que ustedes ni siquiera saben dónde están parados?
Entonces, ¿cómo vamos a empezar a conversar de algo tan específico como lo que vamos a hablar si no saben ni siquiera dónde está su cuerpo, dónde están? Y eso, que me demoran hace 2 minutos en hacerlo, cambia la perspectiva del aprendizaje. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué nos está pasando? Que se desarma este ambiente y que promueve en el fondo que no estemos preparados para este tipo de ofensa de los medios. Porque si los chicos estuviesen mejor preparados en su formación profesional, tendrían más herramientas para enfrentarse a estas situaciones también. Entonces creo que como educadores, ya sea de cualquier área, no solamente en la educación formal, sino también en la educación superior, la tarea es gigante porque tenemos que suplir un déficit que viene desde siglos y siglos y siglos, pero es para preparar a las personas para que puedan anteponerse a estas situaciones y puedan resguardar tanto a sus usuarios futuros como también resguardarse estas situaciones y que no ocurran o que ocurran lo menos posible. Creo que se dieron temas muy interesantes con la intervención, por supuesto de Claudio, pero también lo de Andrea creo que hizo un cierre muy interesante a lo expuesto. Eso puedo aportar yo desde mi área. Muchas gracias, David. Claudio, ¿quieres aportar algo antes de que yo quiera hacer una pequeña reflexión también? No, dale nomás. Sí, mira, lo que pasa es que les quería contar que yo me quedo de esta presentación que hizo Claudio con algo que hoy día estuve reflexionando durante el día en 2 reuniones que sostuve con distintos colegas y donde yo les explicaba que de dónde nacía esta motivación de plantear esta sociedad, ¿ya? Como desde los socios fundadores, ¿cierto? Entonces, y que hace mucho sentido con lo que expuso Claudio, y que nosotros con Claudio lo hemos conversado muchas veces. En el fondo, si tú te fijas, estamos formando gente, profesionales, que se supone, nosotros, en el caso de nosotros con Claudio, formamos gente que se dedica al cuidado de otro, ¿ya? Donde, sin duda alguna, está pasando durante toda su formación, se están exponiendo, ¿cierto?, a vivencias que no son tan positivas desde su formación. Entonces estamos egresando profesionales ya dañados desde el punto de vista de la humanización y de la espiritualidad. Y ellos se insertan en un sistema que está tan dañado o más como nosotros lo estamos lanzando. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos después que sea este profesional? ¿Te fijas? O sea, ¿cómo va a ser este profesional? Entonces, me acordé, Claudio, de un congreso internacional que participamos los dos, que escuchamos los dos, de espiritualidad, no sé si te recuerdas, en plena pandemia, donde una expositora dijo lo siguiente: los enfermeros no podemos entregar cuidados espirituales si no desarrollamos nuestra espiritualidad. Y esa frase me quedó así, pero muy marcada, ¿ya? Porque es cierto, o sea, ¿cómo nosotros pretendemos humanizar si no tenemos desarrollado nuestra propia humanización? Entonces, desde ahí creo que nosotros como docentes y como personas tenemos una responsabilidad súper grande, ¿ya? Desde la autoformación y también desde formar a otros. Sí, totalmente de acuerdo. Me hiciste recordar algo que yo les digo a los estudiantes el primer semestre, porque estos estudiantes el primer semestre no tienen práctica clínica, son estudiantes de TENS. Su primera práctica tienen el segundo semestre. Cuando yo les imparto con ellos en el curso de habilidades comunicacionales, yo les digo constantemente, les repito, que estas herramientas que ellos están aprendiendo las van a aplicar cuando ellos comiencen con práctica y sobre todo profesionales, y que las herramientas de autocuidado son para que no se enfermen, así de simple. Es para que no se enfermen porque es muy crudo a lo cual se van a exponer, ¿ya? Y claro, el primer semestre me dicen, pucha, profe, no nos asuste. Es que no es que los quiera asustar, sino que los voy a preparar
para una realidad que es totalmente cierta, y no hay dudas de que lamentablemente a donde vayan a tener prácticas, a donde vayan a trabajar, se van a encontrar con una estructura, aparte de las personas, ¿sí?, que no colabora con el bienestar, ¿ya? No colabora con nuestro bienestar como personas, en muchos sentidos, ¿ya? Y yo les trato de enseñar que yo les voy a preparar para eso, porque si solamente le hablo de lo lindo que es ayudar al otro, de lo lindo que es enfermería, ¿cierto? Va a pasar lo que me pasó a mí, y a lo mejor muy probablemente les pasó a todos ustedes, que nos enfermamos, ¿sí? Y muchos salimos del área clínica arrancando un poco de ese sistema que nos maltrata de forma sistemática, ¿sí? Y no hay otra forma para decirlo. De hecho, yo les digo a los estudiantes, y ellos se ríen, yo les digo, y lo que yo les hablo aquí de humanización y del trato a la persona y de la ayuda, es como Walt Disney, ¿sí? Lo que sale en los libros es como Walt Disney, pero afuera es más bien como The Walking Dead. Ellos se ríen, ¿no? Y después el segundo semestre empiezan con su primera práctica clínica y me dicen dos cosas. Me dicen, hay un grupo que me dice, profesor, ¿sabe qué? Tenía razón, era tal cual como usted lo dijo. Y otro grupo me dice, profesor, quedó corto con lo que dijo, ¿sí? Y hasta el momento no hay nadie que me haya dicho, oiga, profesor, usted está loco, no es como usted nos contaba, pero espero que algún día puedan llegar estudiantes diciendo que los trataron de forma muy humanizada y que vieron un trato en los usuarios muy humanizados. Yo creo que en algún momento va a suceder. Tamara. Sí, bueno, hola a todos. Primero que todo agradecerte, Claudio, por tu exposición, muy enriquecedora. Y bueno, yo, si bien no vengo del área de la salud, sí estoy inserta en ella. Yo soy actriz de profesión. Todo lo que hablaste lo veo a diario, con una mirada un poco más desde afuera. Por un lado, porque trabajo en clínica, digamos, y lo que estás justamente hablando ahora, yo lo veo precisamente con la simulación clínica. Cuando hago pacientes simulados con estudiantes de enfermería, de terapia ocupacional, etcétera, y es muy bonito porque en el fondo antiguamente no se hacía la simulación clínica y se lanzaba a los leones nomás y a la que te criaste y saliste a la práctica y ya, con las herramientas que tengáis y ahí vela. Entonces ahora es muy rico que tengan esa experiencia de poder acercarse lo más posible a la realidad y que tengan la oportunidad de poder como practicar y equivocarse por sobre todas las cosas con los actores y con nosotros en este caso. También nosotros, y lo que yo particularmente les digo mucho a los estudiantes, porque se enfrentan a sus primeras simulaciones muy nerviosos de equivocarse sobre todo. Les digo, chiquillos, acá es cuando, equivóquense porque a nosotros se nos muy mal enseñó el tema del error y siempre se nos dijo que equivocarse estaba mal, cuando en verdad, cuando te equivocas es cuando tú aprendes. Entonces, este es el escenario para que prueben, para que cometan errores, y para que vayan desarrollando en el fondo todas sus habilidades, porque el día de mañana salen a sus prácticas laborales, a sus prácticas profesionales, y muchas veces cuando les toca el tú a tú con los pacientes, se cortan enteros. Entonces, ellos lo agradecen mucho y esta como fusión de la ciencia con las artes ha resultado muy bien, muy bonito. Y bueno, agradecer tu exposición que ha estado realmente muy, muy enriquecedora. Así que
Eso. Muchas Gracias. gracias, Tamara. Gracias, Tami. Sí, ¿Gracias? totalmente de acuerdo. Yo creo que la simulación es una excelente oportunidad para humanizar la academia, para humanizar la docencia. Puede ser paradójico, ¿no? Pero no es así, es como lo dice la Tamara, o sea, es una oportunidad en donde el estudiante se puede equivocar libremente y aún así sufre bastante, sobre todo en los escenarios de pacientes simulados, la primera vez que interactúa, ¿cierto?, con un usuario, sabiendo ellos que es una actriz, que es un actor, les cuesta mucho. Y ojo, que a las generaciones que vienen atrás les va a costar cada vez más, porque son generaciones que cada vez tienen menos relaciones humanas, ¿sí? Y ahí hay otro tema que podemos abordar para otra ocasión. Exactamente. Bueno, en el chat, Claudito, ya no hay más preguntas, ya solamente algunos comentarios súper positivos respecto a tu presentación, muy enriquecedora para todos. Te damos las gracias por esta excelente presentación que has hecho y queremos dejar invitado a todas las personas que están viéndonos en el live, en directo por Facebook, las que nos van a ver a través de YouTube, y a todos los presentes a que sigan sumándose a los nuevos webinars que tenemos programados para ustedes. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos por estar. Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.